Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento u el horario en el que vean este video. Eh, Cordial saludo para mi profesor y compañeros. Me presento, mi nombre es Duan Sneider Arboleda Moreno. Actualmente soy estudiante de la tecnología de análisis de costos y presupuestos. Y este trabajo lo hice con mi compañera Estefanía Olivero Galvis, que actualmente también es de mi mismo programa de formación. Bueno, en este video les vamos a explicar acerca del trabajo que realizamos. En este trabajo vamos a hablar sobre algunas variables importantes de la economía colombiana y también la vamos a comparar con nuestro país latinoamericano elegido, que en este caso fue México. Además, analizamos temas como el crecimiento de la economía, la inflación, el desempleo, la política fiscal, la política monetaria y la tasa representativa del mercado, utilizando información oficial del banco y del DANE. En este punto A podemos observar cómo ha cambiado el crecimiento económico de Colombia entre los años 2010 y 2025. Entre 2010 y 2014, la economía creció bastante gracias al petróleo, la inversión y el consumo de las personas. Después, entre 2015 y 2019, el crecimiento empezó a bajar por la caída del precio del petróleo. En 2020 presentó una caída fuerte por la pandemia del COVID-19, ya que muchas empresas decidieron cerrar y esto hizo que el empleo disminuyera. Luego, en el 2021 y 2022, la economía se recuperó gracias a la reapertura y al aumento del consumo. Finalmente, entre 2023 y 2025, el crecimiento volvió a ser más lento debido a la inflación y las tasas de interés. En este punto tenemos varias etapas y en los diferentes años con sus características que fueron importantes, como la expansión entre el 2010 y 2014, la desaceleración entre el 2015 y 2019, la recesión en 2020 que fue por la pandemia del COVID-19, la recuperación que se obtuvo entre 2021 y 2022 y la moderación entre 2023 y 2024, que fue un crecimiento más lento. Algunos factores económicos, políticos y sociales que destacaron en este periodo fueron los precios del petróleo. Económicos fueron los precios del petróleo, la inflación, la tasa de interés, la exportación y la inversión extranjera. En los políticos tenemos las reformas fiscales, las decisiones del gobierno, la política económica y la confianza inversionista. Y en los sociales tenemos la pandemia del COVID-19, el desempleo, consumo de hogares y la recuperación del empleo. Bueno, aquí vamos a comparar el crecimiento económico entre Colombia y México para los años 2010 y hasta 2025. Los dos países tuvieron problemas durante la pandemia, pero como podemos ver, Colombia tuvo una recuperación más rápida después del 2020. México tuvo un crecimiento más estable, aunque generalmente bajó. En esta gráfica podemos ver cómo Colombia, que es el azul, tuvo una caída fuerte en el 2020, como dije anteriormente, en comparación con México, y podemos ver cómo recuperó rápidamente Colombia su caída, mientras que México fue un poco más lenta. En esta gráfica vamos a observar cómo la inflación en Colombia cómo cambió, la inflación en Colombia entre los años 2020 y 2026. Durante la pandemia, la inflación estuvo más controlada porque las personas consumían menos. Después comenzó a subir por el aumento de los precios de los alimentos, la gasolina y demás productos. También influyeron demás problemas internacionales y la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso, el Banco de la República
eh, subió las tasas de interés para tratar de controlar la inflación. Luego la inflación empezó a bajar poco a poco. Acá vemos en esta gráfica cómo está baja, baja, baja y acá de un momento a otro empieza a subir. Pero después, como dije, el Banco de la República subió las altas tasas de interés para poder tratar esta subida de inflación. Si estoy viendo para otra parte es porque aquí tengo la gráfica, mi trabajo, porque mi computador no tiene cámara, entonces me toca grabar desde el celular. Bueno, continuemos. Bueno, en esta gráfica vamos a comparar la inflación entre Colombia y México para los años 2020 y 2025. Aquí los dos países tuvieron un aumento de precios después de la pandemia, pero Colombia alcanzó los niveles más altos. Acá podemos observar que para el año 2022 Colombia tuvo un porcentaje de inflación del 13.1, mientras que México tuvo un porcentaje de inflación del 7.9. Después de la situación fue mejorando poco a poco gracias a la reapertura económica. Sin embargo, todavía existen problemas como la informalidad y la dificultad para conseguir empleo estable. La verdad pues es que en Colombia conseguir un empleo estable es muy complicado porque muchas empresas te piden, digamos, tantos años de experiencia, que hayas trabajado en ese sector, y si por ejemplo eres una persona recién graduada de alguna carrera, no vas a tener toda esa experiencia que algunas empresas exigen. Entonces por eso es muy complicado en Colombia conseguir un empleo estable dependiendo en la parte en que estés. Algunas diferencias importantes que podemos observar entre esta comparación es que Colombia obtuvo una inflación más alta, mientras que México la pudo tener más controlada. Colombia tuvo una mayor devaluación y una mayor presión de alimentos, mientras que México tuvo una mayor estabilidad cambiaria y un mejor control monetario. En Colombia. Aquí podemos ver los indicadores del mercado laboral en Colombia entre el 2020 y el 2026. En esta gráfica podemos ver cómo se comportó el mercado de empleo en el 2020. También podemos ver que el desempleo aumentó bastante por la pandemia y el cierre de muchas empresas. Después la situación fue mejorando poco a poco gracias a la reapertura económica. Sin embargo, todavía existen problemas como la informalidad, la dificultad para conseguir un empleo estable. Desempleo Colombia versus México. Aquí podemos ver las tablas y las estadísticas, y al comparar Colombia versus México vemos que en Colombia tuvo niveles más altos de desempleo, aunque ambos países mejoraron después de la pandemia. México logró recuperarse rápidamente. El análisis de política fiscal. El análisis de política. En los últimos años el gobierno colombiano tomaría varias decisiones para manejar la economía. Entre ellas estuvieron la reforma tributaria, los subsidios y el aumento de gastos sociales. En medida buscaban apoyar a las personas, controlando el déficit fiscal y mantener la economía estable. Política monetaria. Aquí podemos observar la instrumentación utilizada, los objetivos, también la explicación de cada etapa. Y también podemos ver que, en conclusión, el Banco de la República aumentó las tasas de interés para tratar de bajar la inflación. Después, cuando la inflación comenzó a disminuir, empezó a bajar poco a poco esas tasas para ayudar el crecimiento económico. Bueno, las tasas TRM, tasas representativas del mercado, podemos ver las tablas de índices, también podemos ver las gráficas del mercado. Y aquí vemos el cambio del precio del dólar en Colombia entre el 2024 y el 2026.
La tasa representativa del mercado subió y bajó debido a factores como la inflación, las tasas de interés y la situación económica internacional. Cuando el dólar sube puede beneficiar a los exponentes, pero también hace más costosos muchos productos importados. Durante los últimos años, la economía colombiana se vio muy afectada por la pandemia, la inflación y los cambios económicos mundiales. Además, pudimos observar diferencias importantes entre Colombia y México, en variables como crecimiento económico, inflación y desempleo. Este trabajo nos permite entender mejor cómo funcionan las principales variables macroeconómicas y cómo afectan la vida de las personas. También les voy a compartir la bibliografía de las fuentes de donde sacamos todos la información, como fue la página gubernamental, indicadores económicos oficial, organizaciones internacionales, páginas gubernamentales, portal del estadístico económico, institución estadística oficial, documento gubernamental, entre otros.